El tema de hoy es inmunización en adultos. Seguimos. Inmunización en adultos. En esta clase vamos a tocar diferentes aspectos relativos con la inmunización en adultos. Primero hablaremos de la introducción y el valor de las vacunas, luego de los antivacunas, la definición de en qué consiste una vacuna, los tipos, la clasificación de las vacunas, vista desde diferentes aspectos, inmunización en la población de adultos en general y en grupos especiales, tipos de vacunas recomendado por el MINSA, es decir, por el Ministerio de Salud del Perú, y el CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. También efectos secundarios de las vacunas y dice vacunas y comorbilidades. Y también algunos aspectos relacionados con la vacuna del COVID. Bien, en cuanto a la introducción y al valor de las vacunas, mencionaremos que las vacunas han sido aplicadas de forma rutinaria en los niños. Y es por esto de que se han evitado un sinnúmero de enfermedades y muertes en esta edad. Sin embargo, no se le ha dado la misma importancia a las vacunas en adultos, ya que las políticas de salud del Ministerio en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, se han dedicado más a prevenir enfermedades en niños. Y es por eso que no es de extrañarse que los niños a determinada edad reciben una cantidad de vacunas grande. Hay algunas vacunas como la pentavalente que tiene 5 tipos de gérmenes y que se aplican en una sola vez. En cambio, en los adultos no se ha llevado la vacunación a este nivel, considerando de que los adultos ya recibieron vacunas de niños y aparentemente no era necesario administrarles a ellos. Pero se ha visto que con el transcurso de los años algunas de las vacunas no dejan inmunidad permanente y es necesario dar un refuerzo pasados los 10, 15 años o dependiendo de la cantidad de anticuerpos que tengan, se les puede aplicar. También hay grupos especiales, es decir, personas que tienen algún tipo de enfermedad que los inmunodeprime, enfermedad crónica, como otras enfermedades como el VIH, o estados o situaciones especiales que nos hacen que nos expongamos a adquirir infecciones, como son el tipo de trabajo que realizamos, los viajes que hacemos a determinados lugares, o estados especiales como son las gestantes, ¿no? Entonces, para todo este grupo de población adulta es que se está planteando retomar las vacunas, y no es que las retomemos, sino ya se sabe qué vacunas deben recibir. El hecho es que no se ha explicado a la población o no se ha educado adecuadamente a la población para que reciban las vacunas. Entonces, se ha visto que entre el 2011 y el 2020 se evitaron 25 millones de muertes debido a la administración de vacunas. También para el 2020 y el 2023 hay entre 2.5 a 3 millones de personas al año que se han salvado de padecer enfermedades graves, secuelas y la muerte. Se ha visto que con las vacunas hay 7.000 casos al día que se salvan, 300 por hora y 5 por minuto. Lo que tenemos que observar también es que, como verán en este cuadro del año 1950 en comparación con el de 2018, la población que inicialmente en ese año era a predominio de personas mucho más jóvenes, menores de 15 años, con el transcurso de los años al 2018 y más en proyecciones que ha hecho el Ministerio de Salud al 2050, esta base que se ha ampliado en la población en general es mucho más amplia, es decir, está habiendo más cantidad de población. En este año había mayor cantidad de población joven, ¿no? Y con el transcurso de los años la población joven está disminuyendo y está incrementándose la cantidad de población adulta. Se ha visto en este año 2018 que se hizo el estudio de que el crecimiento de la población
de menores de 15 años fue entre 1950 y 2018 0.38%, en comparación con el crecimiento de la población de mayores de 60 años, que llegó a 49.1%. Esto debido a que hay mayor expectativa de vida con el transcurso de los años, y en cuanto a las tasas de natalidad han ido disminuyendo. Entonces, por esto es que es menor la población joven en comparación con la población adulta, según estos estudios. Lo mismo ocurre en los países adelantados, de Europa, y por esto es que se está planteando que en cuanto a las perspectivas de salud pública, de que se realice un cambio en cuanto a su orientación, debido a que está habiendo ya un cambio demográfico en la población. Este cambio de edad prevalente en la población está generando mayores gastos en salud, debido a que los adultos, y sobre todo los adultos mayores, pueden tener varias enfermedades y requieren tratamiento, y si no han sido vacunados con mayor razón, no solamente por las enfermedades, sino por las secuelas que dejan las enfermedades, van a requerir mayor atención y gasto. También antes se discriminaba, como ya hemos dicho, por la edad, debido a que se atendía más a los niños para prevenir enfermedades. Sin embargo, se dejaba de lado a los adultos mayores que tienen pluripatología, pueden tener síntomas atípicos y pueden tener más fragilidad para adquirir determinadas infecciones y quedar con secuelas. Entonces, el enfoque político, que era pediátrico-céntrico, debiera cambiarse o voltear la mirada hacia los adultos y sobre todo los adultos mayores. Se necesita entonces un cambio de paradigma y hay que hacer un enfoque en el curso de la vida del adulto y del adulto mayor para ver qué tipo de vacunas requieren. Se debe asignar recursos del Ministerio de Salud para mejorar el ofrecimiento, la cantidad de vacunas, mejorar la educación en las personas para que puedan saber que deben acceder a vacunas. A pesar de que sabemos cuáles son las vacunas que deben recibir los adultos, no se tiene siempre a disposición en los diferentes centros de salud todas las vacunas. Y se deben hacer investigaciones, ¿no? Sobre todo en adultos mayores. Sin embargo, no es fácil hacer investigación, hay conflictos en cuanto al manejo de los adultos mayores, ya que se tiene en cuenta más a la población económicamente activa, ¿no? A los más jóvenes que a los adultos mayores. ¿Cuáles son los beneficios esperados de la vacunación en los adultos? Cuando uno vacuna a los adultos, no solo a los adultos jóvenes, a los adultos mayores, lo que se quiere es conservar la vitalidad al envejecer, a través de disminución de hospitalización y muerte derivada de enfermedades infecciosas prevenibles, por ejemplo la neumonía, la influenza, que pueden dejar el COVID, han dejado cuadros de fibrosis, de enfermedades obstructivas pulmonares crónicas, lo cual permite pues que las personas estén enfermas y tengan menor producción y mayor gasto. Menor exacerbación de enfermedades crónicas y sus complicaciones, igual la neumonía. Prevenir la severidad de la enfermedad, que puede llevar a mayor gasto, mayores muertes. Menor uso de antibióticos. Cuando se usa en menor cantidad los antibióticos debido a las vacunas que previenen no solamente previenen la infección, sino ocasionan que las infecciones sean más leves. Entonces se usa menor cantidad de antibióticos, por lo tanto hay menor tasa de resistencia a los antibióticos, menores cepas resistentes. Disminuir el costo-efectividad al actuar sobre la fragilidad o vulnerabilidad del adulto mayor y aumentar la esperanza de vida de las personas. Mejorar la calidad de vida disminuyendo el declive funcional, como por ejemplo con el herpes zóster, que puede dejar secuelas como un dolor permanente, ya sea más o menos intenso, lo cual hace que el adulto se postre, menor ejercicio, menor masa muscular y posteriormente pues, hay complicaciones en otro aspecto de su salud, ¿no? Como son las caídas, las fracturas.
Entonces, en los adultos mayores, a diferencia de los niños, no se pretende evitar las infecciones. Incluso en los niños hay algunos tipos de vacunas, por no decir la mayoría, que evitan las infecciones, como por ejemplo la polio, evita que les dé la polio, ¿no? O el sarampión. Las vacunas que se dan en adultos no es para evitar la infección, es para disminuir la gravedad de las infecciones. Debemos mencionar también que en el adulto, en la medida que va transcurriendo su vida, sobre todo en el adulto mayor, así como van deteriorándose todos sus órganos, también se deteriora el sistema inmunológico. A esto se le llama inmunosenescencia. Entonces, ¿por qué se debe vacunar a un adulto mayor? Para despertar su respuesta inmunológica. En un adulto no solamente va a haber una disminución en la inmunidad que trae, en la inmunidad innata, que está en relación a los macrófagos, a las células natural killer, los neutrófilos y algunos linfocitos T, sino también va a haber una disminución en la respuesta adquirida, que es la que podemos conseguirla si tenemos contacto con una determinada enfermedad o si hemos sido vacunados. Entonces hay que despertar, mejorar su respuesta inmunitaria adquirida. Para ello necesitamos el uso de las vacunas. ¿Cuáles son las características de los adultos a vacunar? Los adultos que vamos a vacunar son aquellos, no solamente los adultos mayores. Cuando hablamos de adultos mayores y adultos, veremos también más adelante, se considera adultos a los jóvenes a partir de los 19 años. En Estados Unidos también los consideran a partir de esa edad. Acá son adolescentes hasta los 18 y después ya son adultos jóvenes, ¿no? Por eso es que en pediatría los atienden hasta los 18 años. Luego, también dentro de los adultos debemos considerar a los adultos mayores. En nuestro país se consideran adultos mayores a partir de los 60 años, esto en relación con la esperanza de vida, ¿no? Y en los países más desarrollados como Estados Unidos, adultos mayores a partir de los 65 años. Entonces, no solamente vamos a insistir en la vacunación de los adultos que no han completado su vacunación. Hay muchos adultos jóvenes que no tienen sus vacunas completas, entonces deben recibir su vacunación completada. Y en los adultos que así sean mayores o jóvenes que tienen enfermedades crónicas como asma, diabetes, cirrosis, o tienen algún tipo de neoplasia, insuficiencia renal, que están sometidos a hemodiálisis, inmunodeprimidos con VIH, todos ellos deben recibir las vacunas, los refuerzos que se dan a los adultos. También los adultos con comportamientos de riesgo, como son los alcohólicos, los hombres que tienen sexo con otros hombres, los drogadictos, están expuestos a adquirir diferentes tipos de enfermedades infecciosas. Gestantes mayores a las 20 semanas de gestación. Entonces, las gestantes también deben recibir sus vacunas, sobre todo con la difteria y tétanos, si es que no han recibido cuando han sido jóvenes, y a partir de la 20 semana. Pero en cada embarazo deben recibir difteria, tétanos, pertussis, pertussis A, ¿no? Es una vacuna especial que es para adultos, no es la misma que se da a niños. Se pone con letra minúscula porque es para adultos, ¿no? Y con letra mayúscula dice la DTPA, difteria, tétanos y pertussis, para los niños que tienen una mayor carga de anticuerpos, no de antígenos. El adulto también debe recibir un refuerzo, por ejemplo, para la difteria y tétanos pasados los 10 años de la vacunación, de la última vacunación. Hemos dicho que también deben recibir vacunas los que están predispuestos por su ocupación a adquirir enfermedades infecciosas, como por ejemplo los trabajadores de salud, los que trabajan no solamente para evitar contagiarse, sino para evitar ellos estar enfermos y contagiar a las personas que tienen, como por ejemplo los bomberos, los de la Cruz Roja, los que trabajan en asilos. Los que van a viajar a lugares endémicos
vacunarse contra determinadas patologías que hay en esos lugares. Y habíamos dicho que en nuestro país es endémica la hepatitis A y no en otros lugares donde hay mejor saneamiento ambiental, y si no han sido vacunados deben vacunarse antes de venir a los lugares donde pueden contagiarse. Y los adultos mayores, pues en general, que deben recibir diferentes tipos de vacunas. Debemos mencionar también que a pesar de que sabemos de las bondades de la vacuna, de la necesidad de los refuerzos y las vacunas en los adultos mayores, en los niños, hay grupos antivacunas, movimientos antivacunas. ¿Qué son los movimientos antivacunas? Son un colectivo de personas que por diferentes motivos, ya sean sanitarios, religiosos, científicos, políticos y filosóficos, creen que las vacunas les van a hacer daño, que no causan, que no sirven, que es exponerse a un mayor riesgo y que es mejor, dicen algunos, enfermar o una determinada infección para adquirir sus propios anticuerpos. Uno de los exponentes de estos movimientos antivacunas fue un médico, Wakefield, que fue un médico inglés que en un estudio que realizó con un grupo de científicos mencionó que en un grupo de vacunas el timerosal, que es un coadyuvante de la vacuna, producía autismo y problemas en el colon. Sin embargo, luego pasados los años se descubrió de que no había testeado adecuadamente a sus muestras y probablemente dentro de ellos había niños que ya tenían antecedente familiar o de autismo. Entonces se le atribuyó al timerosal, que es un derivado y que se usa en cantidad mínima en algunas vacunas, derivado del mercurio, pero que no ocasiona problemas. Se estudió también por qué estos grupos de antivacunas se oponían a las vacunas. No se oponen solo por una razón, se oponen por varias razones. Dentro de ellas hay un grupo que se opone por oponerse, sin saber por qué. Hay otro grupo que rechazan alguna vacuna en concreto, ¿no? Que preferible no, porque no sirve para prevenir ninguna infección. Hay otras que rechazan los componentes, como los coadyuvantes, como el caso del timerosal. Rechazan vacunas nuevas, como ha ocurrido con el COVID cuando salió las primeras vacunas. Todos teníamos temor, incluso nosotros los de salud, que fuimos los primeros en ser vacunados. Nos vacunaban y nos ponían media hora ahí a ver qué nos pasaba, si alguno sufría algún problema, lo atendían, y si no, pues recién nos podíamos ir. Y también hay un gran grupo que rechaza la obligatoriedad a la vacuna. Dicen que ¿por qué si tenemos libertad en todo, por qué nos obligan a vacunarnos? ¿Por qué nos obligaban a vacunarnos? Y si no tenemos vacunas no podíamos ingresar, por ejemplo, a los hospitales, no podíamos ingresar en la época del COVID a algunas instituciones públicas, teníamos que llevar nuestro carnet. Entonces rechazan la obligatoriedad de la una muestra de este rechazo fueron recientemente las vacunas para el COVID. Se mencionaba que son vacunas experimentales, es decir, están experimentando en nosotros, pero ante esto podríamos decir que sí, fueron vacunas que se aprobaron de emergencia, pero ya se realizaron estudios antes para obtener estas vacunas. Cuando estábamos investigando la vacuna para la influenza H1N1, en cierto modo se estaban estudiando cepas de coronavirus, ¿no? Y a raíz de todo esto fue que se obtuvo la vacuna para el COVID, pero esta vacuna no salió simplemente ya por urgencia, sino también fue testeada, fue revisada y comprobada su seguridad por diferentes organizaciones a nivel mundial, como la FDA en Estados Unidos y la SAG, que es una institución creada por la Organización Mundial de la Salud para verificar la seguridad de las vacunas. También decían que no sirven porque las personas se siguen contagiando. Entonces acá insistimos en decir que la vacuna del COVID no fue para prevenir el COVID, sino para prevenir casos graves y que las personas miraran
a morir y a las salas de cuidados intensivos. Es mejor contagiarse naturalmente, dicen, para obtener la inmunidad que vacunarse. Las vacunas, como hemos dicho, previenen enfermedades graves. No sabemos si una persona se contagia y quiere adquirir su inmunidad naturalmente, puede hacer diferentes niveles, grados de la enfermedad, incluso se expone a morir. En cambio, las vacunas permiten adquirir esta inmunidad con menores riesgos. Poseen componentes que pueden resultar perjudiciales para la salud. Decían que el óxido de grafeno, el aluminio, etc. Algunos decían que son alérgicos al huevo y que tienen dentro de su composición o su producción están relacionados con el huevo. Sin embargo, se menciona que es muy raro el caso que puede tener algún tipo de reacción adversa seria como la anafilaxia. No se niega que existe, pero es muy raro, por lo tanto es mejor la vacunación que exponerse a morir. Este señor fue Joaquín Fiel, presentó su investigación en Lancet y fue a raíz de esta investigación que él mencionó que el autismo era producido por alguna de las vacunas. Finalmente se investigó, se les obligó a sus acompañantes en la investigación a retractarse cuando se descubrió de que no habían hecho un adecuado estudio. Ellos se retractaron, pero Botefiel no lo hizo, por lo tanto fue destituido del gremio médico. Existen movimientos antivacunas, no solamente como Botefiel, que publicó un estudio sin ser testeado adecuadamente, sino también a nivel de noticias, comentarios en las redes sociales, y debido a esto se siguen describiendo en el mundo enfermedades que pueden ser prevenibles, por ejemplo en el caso de los niños. En el 87, en 1987, un niño no vacunado de difteria en España. Hubieron varios casos de difteria en diferentes partes de Europa, y también recientemente se ha visto en diferentes lugares de Estados Unidos. Por ejemplo, hubieron brotes para sarampión, si mal no recuerdo este cuadro, si no se mira bien, para sarampión, brotes reportados en estados de California, rubiola y sarampión, ¿no? Diferentes, a pesar de que es un país altamente desarrollado y tiene a disposición las vacunas, y las vacunas son gratuitas, pero por estos movimientos antivacunas es que no los vacunan los padres de sus niños. También hubieron casos de sarampión en el 2024, hasta el 21 de marzo de 2024, en 17 jurisdicciones de Estados Unidos, Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, y se notificaron un total de 64 casos de sarampión, casos y brotes de sarampión, según la CDC. En el 24, en este año, hasta el 16 de marzo, 92 casos confirmados en 7 países, la gran mayoría en Estados Unidos, Canadá, que representan un 28% del total de casos reportados en todo el 2023 por la Organización Panamericana de la Salud. El 15 de febrero del 2024, el MINSA detectó un caso de sarampión de una niña de 10 años de edad que se encuentra en ese momento, se encontraba estable, recibió la atención debida en el distrito de Surco, de Lima Metropolitana. Este caso fue detectado por el sistema de vigilancia del MINSA y confirmado por el laboratorio por las pruebas realizadas en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, existen y siguen existiendo personas que se niegan a cumplir con la vacunación. También en el seminario de difteria, ya mencionaron, el 26 de octubre del 2020 se encontró un caso de difteria de una niña que procedía de la selva y que no había sido vacunada y que fue a Lima. También, siguen los reportes de diferentes casos de difteria, y según esta tabla de vigilancia epidemiológica para sarampión hasta el 2022, en los diferentes países de América Latina
tenemos y América del norte, del centro, ¿no? La mayor parte y del sur, a diferentes tasas de incidencia de sarampión y rubiola, ¿no? Debido a que no cumplen con los sistemas de vacunación. En marzo del 2023, un caso de polio en el Perú. Y entonces, a pesar de que estábamos en la época del COVID, se hicieron estudios en plena pandemia en el 2020. Había un 75% de personas que sí aceptaron vacunarse, pero ya a finales, esto a mediados del 2020, a finales del 2020, este porcentaje, a pesar de todo lo que vio, dijo que no disminuyó y se incrementó el número de casos que no se querían vacunar, porque igual seguían temiendo las vacunas, temían más a las vacunas que el COVID, a pesar de lo que vieron. Y entonces la vacunación no es una decisión activa. La no vacunación, perdón, es una decisión activa, es decir, el que no se vacuna es porque lo ha decidido, no porque no haya posibilidades de vacunarse. Los riesgos son mínimos de la vacunación y estos riesgos quedan completamente eclipsados ante los riesgos médicos que causa la no vacunación. Entonces, ¿qué son las vacunas? La vacuna es una suspensión de microorganismos. Estos microorganismos pueden ser virales o bacterianos. Estos microorganismos pueden ser, si son virales, vivos, inactivados, o pueden ser muertos o sus fracciones, ya sean virales o bacterianos, muertos o sus fracciones. Cuando son fracciones, son subunidades o partículas proteicas de los mismos, que al ser administrados inducen en el receptor una respuesta inmune específica que previene contra enfermedades prevenibles por las vacunas. El éxito de las vacunas entonces reside en una información general sobre las vacunas a la población, ya que las vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunitario y prevenir de enfermedades graves, potencialmente mortales, y disminuir las tasas de hospitalización. Educar a la población no solamente en conocimientos en salud, sino que sea una población instruida para que pueda entender el beneficio de las vacunas y las acepte, y coordinar con los diferentes puestos, centros de salud, la distribución y la administración de las vacunas mediante campañas de vacunación. ¿Cómo funcionan las vacunas? Las vacunas enseñan al sistema inmunológico a cómo defenderse cuando los microorganismos como virus o bacterias los invaden. También las vacunas exponen al sistema inmunológico a una cantidad muy pequeña y segura de virus o bacterias que han sido debilitadas o destruidas para que el sistema inmunológico aprenda luego a reconocer y atacar la infección a la que está expuesto posteriormente en la vida. En el adulto se requiere vacunas, pero primero tendríamos que saber cuáles son las características del adulto. Ya les había dicho, se considera adulto a las personas mayores de 19 años y adulto mayor a los mayores de 60 años en nuestro país. La inmunidad, entonces, es la capacidad de defenderse del organismo frente a infecciones. Hay diferentes tipos de inmunidad. Una es la inmunidad pasiva, que es la transmisión directa de la inmunidad por la lactancia materna o la administración de inmunoglobulinas. Y la inmunidad activa, que es la que nos dan las vacunas. Es generada por el propio organismo frente a una infección o por las vacunas, ¿no? La inmunidad también puede ser permanente o temporal. Hay inmunidad permanente, por ejemplo, con el sarampión, e inmunidad temporal, por ejemplo, con la influenza. Por eso es que la vacunación de la influenza es cada año. Las vacunas, clasificación de las vacunas según el método de fabricación. Entonces, hemos dicho que las vacunas pueden ser por microorganismos vivos atenuados. Las otras son por microorganismos inactivos, muertos o sus fracciones. También hay vacunas recombinantes y vacunas sintéticas. Acá otro tipo de clasificación. Esta clasificación que hemos mencionado es según el método de fabricación. Hay otra clasificación
Según la microbiología, también le hemos mencionado, bacterias, ya vacunas de bacterias y vacunas víricas. También según el uso sanitario, sistémicas, cuando se administran en forma masiva a una determinada población, y no sistémicas para determinados grupos. Según la composición, pueden ser monovalentes, polivalentes, combinadas. Las vacunas vivas o de virus atenuados son para el sarampión, papera, rubiola, varicela, zóster, fiebre amarilla, fiebre tifoidea oral, polio oral, rotavirus oral, rabia, la BCG y la viruela, bueno, que ya no existe, ¿no? Ha sido erradicada del mundo. Y las vacunas con gérmenes muertos para el tétanos, difteria, tos ferina, hemófilus influenza tipo B, meningococo, neumococo, barbuco, fiebre tifoidea, polio inyectable, gripe, hepatitis B, hepatitis A, virus del papiloma humano, encefalitis por garrapatas, encefalitis japonesa, cólera, peste y borreliosis. Esquema de vacunación en el adulto y el adulto mayor. En nuestro medio, lo que tenemos es vacunación para el adulto, aquí se entiende los adultos jóvenes y también pueden ser los adultos mayores, para la difteria y el tétanos. En la difteria y tétanos se puede dar refuerzos en mujeres mayores de 16 años, 49 años, en los adultos jóvenes hasta los 49 años, para varones entre los 15 y 64 años, y gestantes desde o a partir de la 20 semana de gestación, una dosis de difteria y tétanos, ¿no? Dependiendo si la gestante fue vacunada o no fue vacunada. Difteria, tétanos y pertusis para gestantes a partir de la 27 semana, se puede dar una dosis hasta la 36 semana, y en cada embarazo se le da una dosis de difteria, tétanos y pertusis. La población adulta mayor en nuestro país a partir de los 60 años debe vacunarse anualmente contra la influenza y contra el neumococo. La influenza se obtiene a partir de, digamos, de marzo más o menos cada año, debido a que las cepas van variando. Entonces, de acuerdo a la cepa, se fabrica para cada año, para determinado año, una vacuna. Y se empiezan a aplicar desde abril, junio, para que en la temporada fría proteja contra la influenza. La vacuna del neumococo, hay dos tipos de vacunas del neumococo, como veremos más adelante, la 13 valente y la 23 valente para el neumococo. La que tiene el Ministerio de Salud es la 13 valente, que se aplica a los 60 años, se puede aplicar hasta los 64 años, y si no se puso la 13 valente, se podría poner a los 65, pero ya para esa edad se recomienda la vacuna 23 valente. Sin embargo, las dos son adecuadas y, digamos, se sinergizan o ayudan en adquirir inmunidad contra el neumococo. Entonces tenemos acá nuevamente el esquema de vacunación en el adulto, la vacuna contra la influenza todos los años, en el adulto mayor y en los adultos que tengan factores de riesgo, los adultos jóvenes. La vacuna antiamarílica también se les da hasta los 59 años. Después dice que no se debe dar después de los 59 años, puede ocasionar anafilaxia y encefalitis. Se les da la vacuna antiamarílica a aquellos que van a viajar a lugares endémicos donde hay la posibilidad de adquirir la fiebre amarilla. Vacuna contra la difteria y tétanos en el adulto. Si es que no fue vacunado cuando era niño, entonces se le debe dar la primera dosis en el primer contacto, a los 2 meses la segunda dosis, y a los 6 meses de la primera dosis la tercera dosis. En cuanto a la vacuna contra la hepatitis B, deben estar vacunados todos los adultos. Los adultos jóvenes han recibido sus 3 dosis, y si no han sido vacunados, entonces se les debe vacunar. Y a los adultos mayores se les puede dar un refuerzo siempre y cuando no tengan los anticuerpos suficientes.
Las características del adulto a vacunar. Entonces, cuando nosotros vamos a vacunar a un adulto, sobre todo un adulto joven, seguramente estamos pensando, ¿cómo voy a saber yo qué vacunas le pongo? Y para eso hay una serie de preguntas que propuso la Organización Mundial de la Salud, entre los cuales se menciona cuáles son los antecedentes de la infancia y de la adolescencia, qué vacunas recibió, si nació después de 1957 y qué enfermedades infecciosas tuvo. Entonces se responde este cuestionario para eso. Usted es hombre, mujer, ¿en qué año nació? Algunas de las vacunas se aplicaban de acuerdo a la edad. ¿Por qué se pregunta en 1957? Porque todos los nacidos antes del 57 no recibieron vacunas como por ejemplo para el sarampión, para la varicela. ¿Por qué? Porque todavía no se habían desarrollado las vacunas en esas épocas y a todos ellos les ha dado o varicela o sarampión, a la mayoría. Entonces ya tienen antecedente de haber padecido esta enfermedad. Entonces, si han nacido antes de 1957 es probable que hayan tenido esta enfermedad, por lo tanto no se les considera para la vacunación de sarampión ni varicela. La otra pregunta es si van a viajar fuera del país, de la ciudad o a qué lugar. Si no, de acuerdo a eso se verá qué tipo de vacunas requiere. Si tienen un sistema inmunitario debilitado por enfermedades o medicamentos, si no, pueden tener enfermedades crónicas o usar inmunosupresores por alguna circunstancia. Si son enfermos de VIH, si es un estudiante universitario o una persona que va a vivir en un lugar como vive una cuadra, un recluta militar, no tiene disposición a adquirir diferentes infecciones, o en un dormitorio universitario. Si trabaja con pacientes en el consultorio de un médico, en un hospital, en un asilo de ancianos u otros de entorno de atención médica, también los que trabajan en aeropuertos, bomberos, la Cruz Roja. Algunas de las afecciones y otras situaciones pueden aumentar el riesgo de presentar ciertas infecciones. Si tienen alguna de estas infecciones como diabetes o diabetes tipo 2, si tienen enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal en etapa terminal que están en diálisis, enfermedad hepática crónica, cirrosis, hepatitis alcohólica, infección por hepatitis C, si les extirparon el vaso o lo tienen dañado, si tienen cáncer y tienen algún tipo de tratamiento inmunosupresor, trasplante de médula, si tienen factores de riesgo, una vida en la que se expongan a muchos factores de riesgo como son los alcohólicos, los que fuman cigarros, los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas sin hogar que viven en las calles. Todos estos factores, más el tipo de alimento que pueden recibir, aumentan el riesgo de adquirir infecciones como hepatitis A, hepatitis B, y si viajan a determinados países también, estar expuesto a sangre, fluidos corporales o alimentos y bebidas contaminadas. Si ha tenido, se le preguntará varicela, si recibió vacuna contra la varicela en el pasado, sí, no, o no está seguro. Entonces, todos estos aspectos se valoran y de acuerdo a ellos se decide qué tipo de vacuna va a recibir. Este es el esquema de vacunación del MINSA en los niños y a nosotros nos compete a partir, digamos, más o menos desde los 19 años, ¿no? Se indica una de las vacunas en los adolescentes jóvenes contra el papiloma virus humano, que lo están administrando alrededor de los 11 años. Pero si este adolescente no ha recibido la vacuna para el papiloma, lo puede recibir cuando ya sea un adulto joven, hasta los 26 años, si mal no recuerdo, las mujeres, y los varones hasta los 21 años. Ya últimamente también están vacunando a los adolescentes contra el papiloma virus humano, pero también en los adultos jóvenes se debe dar el refuerzo para la difteria y tétanos, si es que sobre todo se va a exponer por el trabajo a adquirir esta enfermedad. En gestantes habíamos dicho, si no ha sido vacunada se le dará la vacuna de difteria y tétanos en 3 dosis, y si fue vacunada se le puede dar un refuerzo para la difteria, tétanos y pertusis en cada embarazo.
En los adultos maduros, digamos, también se debe ver si tienen anticuerpos para la hepatitis y se le podrá dar un refuerzo. En los adultos mayores es recomendable la vacuna contra el neumococo, ya lo hemos dicho, la 13 valente a los 60 años y a los 64 la 23 valente. Y también la vacuna para la influenza anual. Se menciona en otros lugares como en Estados Unidos que se debe vacunar para el herpes zóster. En nuestro país también se dice que sí, pero el Ministerio de Salud no proporciona vacuna para el herpes zóster. Existen en las clínicas, se pueden aplicar, pero sí tiene vacunas para la influenza y el neumococo, la 13 valente, no tiene la 23 valente. ¿Qué hacemos si un adulto no ha recibido todas sus dosis? Dicen que no es necesario reiniciar, hay que completar las dosis que le faltan. Nuevamente, para las vacunas que tenemos para los adultos mayores, neumococo, difteria, tétanos y la influenza. Los grupos especiales para vacunarse, adultos de grupos especiales. En el embarazo no se deben aplicar vacunas de virus atenuados, como por ejemplo sarampión, varicela, zóster y el papilomavirus humano. Sí se puede recibir la vacuna de la difteria y tétanos. En los pacientes con VIH que van a ser vacunados no se debe dar virus atenuados cuando su CD4 es menor a 200. Y en los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, tipo 2, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatías, alcoholismo, cirrosis hepática, deben recibir todas las vacunas. En el adulto mayor se debe dar, repito, el refuerzo para la difteria, tétanos, la influenza cada año, influenza, neumococo, ya sea el 13 valente según la edad o el 23 valente y el herpes zóster. Y se debe vacunar también a todo el personal de salud. El personal de salud se vacuna contra la influenza anualmente y también se les detecta o se hace detección de anticuerpos para la hepatitis B para recibir su vacunación. Me olvidaba mencionarles que el Ministerio de Salud también ofrece vacunación para la hepatitis B. Vacunaciones para las embarazadas. Entonces están indicadas la difteria y tétanos y contra la gripe. Se indican en determinadas circunstancias de acuerdo al lugar donde vivan, donde estén, a los riesgos que tengan, otro grupo de vacunas, pero de rutina todas deben tener sus vacunas para difteria, tétanos y para la influenza. Esquema de vacunación nuevamente para la gestante, para la influenza, para la hepatitis B, difteria y tétanos, si es que no han sido vacunadas antes, y en cada embarazo el refuerzo para la difteria, tétanos y pertusis a partir de la 27 semana. Acá hay consideraciones especiales para las embarazadas que no hayan sido vacunadas. Si es una embarazada que no ha sido vacunada y está alrededor de la 20 semana de gestación hasta la 26 semana de gestación, debe recibir la vacuna contra la difteria y tétanos en ese lapso entre la 20 y 26 semanas. Pasadas 8 semanas de que recibió la vacuna de difteria y tétanos, se le debe dar la dosis de vacunación que se da a todas las gestantes de difteria, tétanos y pertusis. Después de que se le ha dado esto como segunda dosis, difteria, tétanos y pertusis, que se considera como si fuera solo difteria y tétanos segunda dosis, se le da 4 meses después la segunda dosis de difteria, tétanos y pertusis, que es considerada como la tercera dosis, difteria y tétanos. Entonces, si no ha sido vacunada, le damos primero entre las 20 y 26 semanas difteria y tétanos. Esperamos que pasen 8 semanas y le damos la difteria, tétanos y pertusis. Luego esperamos que pasen 4 meses, dice después, y se le da la segunda dosis de difteria y tétanos, que es considerada como la tercera dosis. Esquema de vacunación en el adulto mayor, ya les he dicho, tenemos en el Ministerio solamente
influenza y vacuna 13 valente para el neumococo. O si no tiene anticuerpos para la hepatitis también se le puede poner, pero no tenemos para el herpes zóster. Bueno, este es también lo mismo. Bueno, eso es para el personal de salud, ¿no? Se da en algunas campañas cuando hay repunte de los casos de sarampión y rubiola, se le puede dar una o dos dosis según los antecedentes, ¿no? Que el paciente no haya padecido esta enfermedad, que haya nacido después de 1957 o el trabajador de salud. Bueno, la vacuna pentavalente, solo para mostrarles los antígenos que tiene la vacuna pentavalente que se administra en niños: difteria, tétanos, pertussis, influenza tipo B y hepatitis B. Ya, bueno, esta vacuna también se da en niños: difteria, tétanos, pertussis y tétanos, que es diferente a la que se da en adultos, que también, como les he dicho, en gestantes se da difteria, tétanos y pertussis. La vacunación según el CDC en adultos y en grupos especiales. Entonces, según el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, todas las barritas que están en verdes indican que puede administrarse vacunas sin ningún problema. Tenemos acá edades entre los 19 y 21 años. Para el caso de nuestra clase nos competen los mayores de 60 años, ¿no? Los mayores de 19 está bien, años, y los adultos mayores de 60. Todos pueden recibir vacuna para la influenza anualmente. Vacuna para difteria y tétanos. Tétanos, difteria y pertussis, y hemos dicho en qué circunstancias se puede administrar: refuerzos cada 10 años o en las instantes. Para el herpes zóster es recomendable en adultos de 60 años o más, para evitar las secuelas que deja el herpes zóster, como pueden ser dolores crónicos, incapacidad. La vacuna, y también puede dejar ceguera si queda en el ojo. La vacuna antineumocócica, la 13 valente y la 23 valente, se debe administrar, ya hemos dicho, primero la 13 valente en personas menores de 60 o mayores de 60 años, y la 23 valente a partir de los 64-65 años. Pero si es que no hay la 13 valente, puede recibir la 23 valente de una vez si tuviera 65 o 70 años. Y hay casos especiales que, según las diferentes cartillas de vacunación que tienen en nuestro país el Ministerio de Salud o la CDC, se puede considerar individualizar para cada paciente. Luego, hemos dicho que esta vacuna para sarampión, paperas y rubiola se puede administrar en los jóvenes. También el papilomavirus humano, que no están gestando, se debe administrar en las mujeres hasta los 26 años y en los hombres hasta los 21 años. La varicela se debe haber administrado en toda la población, y esos son casos especiales que se deben considerar de acuerdo al problema que trae el enfermo sobre si se le vacuna o no para hepatitis A, hepatitis B. Y esto es Haemophilus influenza, ¿no? Ya. También la CDC recomienda vacunación para casos especiales. Ya hemos visto cuáles son los casos especiales: el embarazo, el sistema inmunitario debilitado, los que tienen VIH, según su CD4 si sea menor de 200 o si es mayor a 200, enfermedades renal crónica para los que no tienen vaso, anisplenia, enfermedades cardíacas y enfermedades hepáticas crónicas. Y acá no se mira bien. Entonces, de acuerdo a ello, se tiene la cartilla para administrar las diferentes vacunas. Las vacunas en el Perú, en el adulto mayor, anualmente contra la influenza: para el neumococo, 13 valente primero, luego la 23 valente, vacunas para difteria y tétanos, vacunas para el COVID, actualmente es la vacuna bivalente, y vacunas para el zóster, que se recomienda, pero no hay en el Ministerio de Salud. En el trabajador sanitario se debe vacunar, sí,
para proteger a los trabajadores de infecciones, pero también para evitar que los trabajadores transmitan infecciones a las personas que atienden, no solamente en los hospitales, sino en todo lugar donde se atienden personas. En general, los asilos, los reclusorios, las cárceles, los lugares donde hay niños que están abandonados, entonces los que atienden ahí, el mismo trabajador de limpieza, no solamente el personal sanitario, debe estar vacunado. Existen entonces mitos y barreras de vacunación, sobre todo en el adulto mayor. Mitos en los que dicen que es mejor tener buenas condiciones de higiene, saneamiento para evitar infecciones. Las vacunas no son necesarias, las vacunas conllevan a efectos secundarios, nocivos y de largo plazo, y aún no se conoce, sobre todo con el COVID. No tenemos hasta ahora dudas, incluso el mismo personal de salud dice, han aparecido una serie de enfermedades autoinmunes, ha habido un repunte de las enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, y dicen, ¿qué está pasando? ¿No? Pues la vacuna va a ser el COVID, el que ha desencadenado una enfermedad autoinmune. Entonces, existen por eso estos mitos, y las vacunas no pueden ser mortales, ¿sí? Las enfermedades prevenibles mediante la vacunación dicen que están casi erradicadas, por lo tanto no hay motivos para vacunarse, están esperando la inmunidad de rebaño, ¿no? ¿En qué consiste? Que como han sido vacunadas la mayor parte de personas, sobre todo los niños, entonces es probable que no traigan enfermedades infecciosas a la casa a los adultos mayores, por ejemplo, pero no es así. La administración simultánea de más de una vacuna dicen que puede aumentar los efectos secundarios y nocivos. Eso tampoco es cierto. Han visto que los niños les ponen la pentavalente, 5 vacunas en una sola. Entonces, tampoco. Entonces, ¿cuáles son las barreras? Que el mismo personal de salud no está